Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas, buenas, ¿cómo están? Ahí van uniéndose. Cuéntenme, ¿me escuchan bien? ¿Tienen retorno? Sí, profe, te escuchamos bien. Ok, gracias Juan, muy amable. Estamos 14 personas están conectadas. Estamos iniciando nuestro segundo encuentro mientras van llegando los compañeros. Casi la gran mayoría envió los trabajos muy bien. Felicitaciones a todos que estuvieron practicando, estuvieron realizando sus trabajos correspondiente a el primer capítulo, o sea, lo primero que vimos en nuestra clase anterior. Ya a partir del día de hoy vamos a iniciar el camino de realizar combinaciones químicas, de trabajar con diversos elementos. Vamos a trabajar ya con nuestras tablas periódicas para realizar estas combinaciones químicas y también tienen disponible una pequeña tablita de las principales valencias o números de oxidación de los elementos más utilizados en los cálculos químicos que vamos a estar realizando. Entonces, esa tablita es como una ayuda para cuando ustedes estén practicando la realización de combinaciones químicas o de cálculos estequiométricos. Esa misma información que está en la tabla, en esta pequeña tablita que yo les comento, también está presente en la tabla periódica, pero si quieren practicar, es más que nada con una finalidad de que les sea más útil el proceso que les compartí esa pequeña tablita y tienen para los metales y para los no metales. Entonces, eso está disponible también en nuestro Classroom. No es necesario que ustedes se sepan, como tal vez alguno haya estudiado en el colegio, de memoria todos los números de oxidación o todas las valencias, porque principalmente trabajamos con ciertos elementos específicos y esos elementos ya van conociendo los números de oxidación o las valencias de estos elementos. Entonces, lo importante es conocer cómo se da el funcionamiento en el campo de la química y cómo se dan las combinaciones, que es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Vamos a estar hablando de las fórmulas, de los compuestos químicos y de cómo se dan las combinaciones. Entonces, antes de iniciar, me gustaría preguntarles si tienen ya tabla periódica disponible, ya encontraron o ya pudieron conseguir una. ¿Cómo estamos con las tablas periódicas? Yo sí tengo, profe. Ok, perfecto, Yo también. perfecto, perfecto. Eso vamos a utilizar ya a partir de ahora. Perfecto, Brian. Bueno, iniciamos entonces nuestro contenido correspondiente al día de hoy. Vamos a estar hablando de las fórmulas químicas, de cómo vamos a utilizar los diferentes símbolos de los elementos para representar la formación de compuestos. Y luego vamos a estar conociendo cómo le vamos a nombrar, cómo le vamos a poner nombre a estos compuestos. Nosotros en esta ocasión, durante este semestre, vamos a trabajar con lo que se conoce como la nomenclatura tradicional en el campo de química. Pero les voy a contar que existen también otras nomenclaturas, otras formas de llamarle a los diferentes compuestos químicos.
Entonces, cuando hablamos del concepto de las fórmulas químicas, estamos presentando una expresión, una manera gráfica de contar cómo está compuesta una molécula de un compuesto o cómo está compuesto un compuesto iónico por medio de esos símbolos químicos que fueron definidos y fueron consensuados y que tenemos presente en nuestras tablas periódicas. Entonces, cuando hablamos de la composición, no solamente vamos a hablar de qué elementos van a estar presentes, sino también vamos a estar hablando de la proporción. ¿Cuántos átomos de cada elemento van a formar parte del compuesto que yo estoy originando o estoy formando? Y en este punto que se conocen las fórmulas moleculares y las fórmulas empíricas. Nosotros nos vamos a detener, vamos a conocer combinaciones y vamos a trabajar con fórmulas moleculares, es decir, las representaciones gráficas de los elementos con la proporción, con el número de átomos que está presente de cada uno de los elementos que están en mi compuesto. O sea, vamos a trabajar con fórmulas moleculares. Las fórmulas empíricas son las asociaciones de los símbolos de elementos, pero sin indicar precisamente la proporción que hay de cada uno de esos elementos en el compuesto que se forma. Entonces, estas fórmulas moleculares van a indicarnos el número exacto de átomos de cada elemento que está presente en un compuesto o sustancia. Y vamos a volver al ejemplo del agua, solemos usar siempre el ejemplo del agua. Una molécula de agua está formada por hidrógeno y por oxígeno. Pero cuando lo vamos a expresar de manera molecular, escribimos H2O, que nos está indicando de que tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno en la formación de ese compuesto. Y ese número de átomos se indican como un subíndice que le acompaña a cada elemento. Entonces, cuando yo leo H2O, como aquí en esta representación, este subíndice 2 del hidrógeno me está indicando el número de átomos presentes de este elemento, y cuando no tengo nada escrito es igual a 1, me está indicando el número de átomos presentes del elemento oxígeno. Los subíndices son muy importantes y ya ahora vamos a ver cómo vamos a originar o vamos a conocer a esos subíndices. Bueno, en el caso de oxígeno no tiene subíndice porque el 1 no se escribe. Directamente solamente va la representación del elemento. Cuando nosotros tenemos compuestos iónicos, ¿qué es lo que ocurre en la mayoría de los casos en el campo de la química? Lo que tenemos son elementos que en un determinado momento, para combinarse, hace que sus electrones interaccionen entre sí. Es decir, intercambian electrones, algunos ceden y otros ganan electrones. Entonces, cuando se escriben las fórmulas de los compuestos iónicos, lo que se acostumbra a realizar es indicar con el símbolo más el caso en el que se haya perdido algún electrón. ¿Por qué positivo? ¿Por qué más cuando se pierde electrón o electrones? Porque me está indicando que ese elemento, ese ion, se convirtió en un catión, perdió electrones y que tiene mayor cantidad de masa en carácter eléctrico positivo, que son los protones. Recordamos que un átomo en equilibrio tiene igual número de protones y de electrones. Entonces, si pierde un electrón, queda con mayor cantidad de protones, entonces se forma un catión. Y cuando tiene mayor cantidad de carga positiva, se grafica o se indica el símbolo positivo o más. Y en el caso de que reciba un electrón, se quede eléctricamente cargado negativamente,
entonces se va a indicar con el símbolo menos. Siempre cuando vamos a tener iones, vamos a representar la carga que tiene cada uno de ellos. Para que sean eléctricamente neutros los compuestos iónicos, cuando se combinan unos con otros, la suma de la carga de los dos iones, del catión y del anión, tiene que ser igual a cero. Acuérdense que ese es uno de los principios de los compuestos, ya desde la teoría de Dalton, que los compuestos son eléctricamente neutros. Entonces los subíndices van a tener que darnos esa información de cuándo queda eléctricamente neutro un compuesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora, cuando desarrollemos las combinaciones químicas? Los diferentes átomos, para buscar el equilibrio, en realidad los elementos en sí para buscar el equilibrio, van a intercambiarse, en algunos casos ceder, en algunos casos recibir electrones, siempre en búsqueda de ese estado de equilibrio. Y esos electrones que interaccionan, o ese número de electrones que pueden ser o cedidos o recibidos por los diferentes elementos, es lo que vamos a conocer como números de oxidación, o más comúnmente conocidos como valencias de los elementos. Cuando se forma un compuesto y lo vamos a representar con una fórmula química, como vamos a ver aquí, cuando va a reaccionar un metal como es el aluminio con un no metal como es el oxígeno. En este caso, esos electrones que interaccionan, y para conocer el número de electrones que interaccionan, esa información la tenemos en las tablas periódicas, lo que se realiza es el intercambio, la valencia o el número de oxidación de el elemento aluminio, en este ejemplo, le va a acompañar como subíndice al elemento oxígeno, que es el otro que interacciona en esta reacción química. Y el número de oxidación del oxígeno le va a acompañar al aluminio, que es el otro elemento. Entonces, de esta manera, si nosotros hacemos la comprobación eléctrica, al multiplicar el número de átomos por el número de oxidación o valencia, 2 por 3, 6, positivo, porque el aluminio tiene una valencia positiva, cede electrones, y 3 átomos del oxígeno por una valencia menos 2 del oxígeno, esto me va a dar un resultado numérico igual a 0. Entonces, de esta manera se comprueba de que el compuesto queda eléctricamente neutro. Entonces, cuando nosotros vamos realizando nuestras combinaciones químicas, vamos a hacer ese intercambio de las respectivas valencias o número de oxidación de los elementos para originar compuestos. En eso consiste el cálculo o la identificación o la determinación de compuestos a partir de elementos y su interacción con sus números de oxidación. Y lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar el día de hoy en nuestra clase. Entonces vamos a conocer 3 grupos de combinaciones químicas: las binarias, las terciarias y las cuaternarias. Las binarias son aquellas de las que van a formar parte 2 elementos. Las terciarias van a formar parte 3, o específicamente es la adición de agua a combinaciones binarias, y las cuaternarias van a ser interacción de compuestos de carácter terciario. Entonces, se van construyendo unos sobre otros las diferentes combinaciones. Entonces, si nosotros le damos una mirada a la tabla periódica de elementos que cada uno de ustedes hoy en día ya tiene, vamos a hacer nada más un recordatorio de la ubicación de nuestros principales
principales elementos o los elementos principales con los cuales vamos a estar trabajando. Les voy a compartir una tabla, no se ve muy bien, pero solamente es a efectos de recordar la ubicación de los principales elementos. En nuestra tabla periódica tenemos dos grupos, los metales y los no metales. Hay un subgrupo también de metaloides, pero principalmente actúan como no metales. En esta, a ver, voy a mostrarles aquí en esta. No sé si están pudiendo ver mi cursor en esta primera parte donde inicia con el hidrógeno. Corresponde a el lado izquierdo de mi tabla periódica. Y el helio, que es el elemento representativo, al otro extremo del hidrógeno, va a ser mi lado derecho. Todo lo que tenemos desde el hidrógeno, lo que sería esta columna 1A, la columna 2A, el grupo B, que es el que es un poco más cortito, por decirlo así, que se encuentra en la zona media, hasta 3A, tienen características metálicas, actúan como metales. Luego se nos forma una escalerita de la que forman parte elementos como el boro, el silicio, el germanio, arsénico, antimonio, teluro y plomo, que se conocen como metaloides, pero principalmente van a actuar como no metales. Y todos los que se encuentran después ya actúan con características no metálicas. Y lo más importante de resaltar, si ustedes quieren trabajar con sus tablas periódicas, todos los elementos que actúan con características metálicas principalmente van a ceder electrones, es decir, van a actuar con números de oxidación positivo. Y los no metales, que son menos, son los que se encuentran en este lado de la tabla, hacia la zona derecha, van a actuar con números de oxidación o valencias negativos porque van a aceptar esos electrones que les van a ser cedidos por los metales cuando formamos estas combinaciones químicas. Entonces eso es para tener una visión global de cómo vamos a ir utilizando nuestra tabla periódica. La tabla periódica es diferente de acuerdo a los modelos que se lanzaron, por decirlo así. Tiene siempre el símbolo, en este caso el hierro, tiene el número atómico, tiene el número másico, a veces está abajo, arriba, eso depende de cada tabla. Fíjense en su casilla de identificación. Y normalmente en la mayoría de los casos, debajo del símbolo químico tienen los números de oxidación. Van a encontrar 2, 3 o más 2, más 3. No todas las tablas les van a indicar si actúan con carácter positivo o negativo. Hay veces que directamente solamente se escribe el número. Por ejemplo, el hierro les va a poner 2, 3. Y actúa con valencia 2 o 3. En otras tablas le va a poner más 2, más 3. Entonces ahí va a depender de la variabilidad en la tabla. Pero si ustedes recuerdan que se encuentran en el grupo o en la zona de los metales, ya van a saber que está actuando con una valencia o número de oxidación positivo. Por eso que esa tablita que yo también les disponibilicé va a colaborar, como tienen separados, ¿verdad?, los metales de los no metales, a identificar cuáles actúan con carácter positivo y cuáles actúan con carácter negativo. Bueno, entonces haciendo este recordatorio de cómo está nuestra tabla periódica, vamos a iniciar el conocimiento de nuestras combinaciones. En el campo de las combinaciones, uno de los principales elementos que va a formar compuestos es el oxígeno. Y vamos a tener grupos específicos de compuestos, sobre todo de los binarios, que se conocen como oxigenados. Es decir, que en su constitución hay presencia de oxígeno.
Entonces, primeramente, les vamos a conocer a los compuestos oxigenados binarios. Entonces, el oxígeno se puede combinar con un metal o se puede combinar con un no metal. Primeramente, vamos a conocer cuando el oxígeno se combina con un metal y nos va a dar como resultado un producto, un químico, un compuesto químico que se llama óxido básico. Los óxidos son productos de la interacción del oxígeno con un metal. Aquí tenemos un ejemplo, el sodio combinándose con el oxígeno me da óxido de sodio. Ya vamos a estar viendo también luego en cada uno de estos ejemplos cómo vamos a hacer ese intercambio de las valencias respectivas para formar estos compuestos. Existen varias nomenclaturas que podemos tener, entre ellas la nomenclatura de la Asociación Internacional de la Química, la IUPAC, que utiliza números de oxidación para nombrar a los compuestos, pero nosotros estaremos utilizando las nomenclaturas tradicionales en donde se usa el nombre del compuesto, en este caso óxido, y le vamos a acompañar la raíz del metal, cuando tiene distintos números de oxidación. Porque hay veces que los metales pueden tener más de un solo número de oxidación. El sodio tiene uno solo, por eso es óxido de sodio. Pero otros metales pueden tener más de un número de oxidación, entonces van a llevar la terminación oso o la terminación I. Y luego vamos a ver algunos casos especiales. Quiero hacer un cambio un ratito porque quiero mostrarles con una pizarra. Voy a cambiar a la pizarra. Voy a abrir un ratito. Y ustedes me van a indicar cuando. Ahí están visibilizando todos la pantalla. Sí. Ok, perfecto. Esta es la tablita que les dije, en la que tenemos los números de oxidación separados en metales y no metales. Pero así para mostrarles. Vamos a ver ahora nuestras combinaciones químicas. Desde el caso del intercambio que vamos a hacer de las respectivas valencias o números de oxidación. Estábamos viendo el caso del metal más el oxígeno que nos originaba un óxido básico. Cuando nosotros vemos o vamos a hacer esta combinación, como está escrito aquí, vamos a escribir el símbolo de nuestro metal sodio, el número de oxidación que tiene, que es 1, está aquí arriba, y vamos a escribir nuestro oxígeno y su número de oxidación 2. Hacemos el intercambio de valencias y va a quedar Na sub 2 o 1, el 1 que no escribimos. Ahí tenemos un óxido de sodio. Pero puede ocurrir este caso, que lo vamos a ver aquí abajo, el hierro, que tiene dos valencias, dos probables números de oxidación, el 2 y el 3. Entonces voy a probar el intercambio tanto con valencia más 2 como con valencia
más 3. Si tengo 2, me quedaría esta fórmula, hierro 2 O sub 2 que tengo aquí. Y como ambos tienen el subíndice 2, yo puedo simplificar. Eso es algo que yo voy a poder realizar en los compuestos. Hacer una simplificación cuando tengo valores numéricos semejantes o que son múltiplos entre sí. Y acá es donde vamos a tener en cuenta nuestra nomenclatura. Como el hierro tiene dos posibles números de oxidación, se me puede formar un óxido que lleva la base del metal, que es Fer de hierro, y sería ferroso, porque oso me va a estar indicando la menor valencia. Cuando hago mi combinación con la valencia más 3 y oxígeno menos 2, tengo hierro 2 O sub 3 y se me forma un óxido férrico con la mayor valencia del hierro, que son las posibilidades que se me pueden formar cuando voy a hacer reaccionar el oxígeno con metales que tienen más de una valencia. Existen algunos casos especiales, específicamente el de 3 elementos que nosotros vamos a considerar, que son el cromo, que tenemos aquí, en este caso, el manganeso y el hierro. Ya vamos a ver aquí cada uno de ellos. Manganeso y hierro. ¿Por qué es un caso particular el cromo? Porque el cromo tiene tres probables números de oxidación, 2, 3 y 6. Con los números de oxidación 2 y 3 va a formar óxidos. Con el número de oxidación 6 va a formar el siguiente compuesto que vamos a ver, en el cual se va a comportar como no metal. El manganeso tiene 5 probables números de oxidación. Con sus números de oxidación 2, 3 y 4 va a formar óxidos, y con sus números de oxidación 6 y 7 va a formar otros compuestos. Entonces el cromo, cuando actúa con el número de oxidación 2, va a formar un óxido cromoso, y cuando actúa con su número de oxidación 3, va a formar un óxido crómico. Haría lo siguiente. Como con el hierro, cromo con valencia más 2 va a reaccionar con el oxígeno, valencia menos 2, y me va a formar, ay, estoy escribiendo encima de la imagen, por eso se mueve. Me va a formar óxido cromoso. Ya ahí no escribí los subíndices porque como ambos son 2, al simplificar quedan 1 y 1. En el caso del manganeso, cuando actúa con su valencia 2, formaría un óxido manganoso, con su valencia 3, un óxido mangánico, y con la valencia 4 forma un compuesto que va a llevar un nombre específico, que es dióxido de manganeso. Entonces, ese sí lo vamos a recordar, manganeso con valencia más 4, reaccionando con el oxígeno con valencia menos 2, esto me daría Mn2 o 4, voy a simplificar y me queda MnO2. Este compuesto se conoce como dióxido de manganeso. Y el hierro, que tiene una característica que pueden sumarse sus dos compuestos, es decir, los dos compuestos originados a partir del hierro, esto que teníamos aquí, óxido ferroso y óxido
férrico, yo puedo sumar un hierro del óxido ferroso más 2 hierros del óxido férrico, me da hierro 3, sumo los oxígenos, oxígeno 4. Y este producto de la suma de los dos compuestos originados entre la reacción del oxígeno y el hierro me da lugar a lo que se conoce como óxido ferroso férrico. Es un caso particular que tenemos como caso especial entre los óxidos que podemos formar. Entonces, la primera combinación binaria es la que podemos formar entre metales y el oxígeno. ¿Qué podemos formar después? Podemos formar compuestos binarios en el cual va a reaccionar el no metal, acá la M minúscula es no metal, con el oxígeno, y nos va a originar compuestos conocidos como óxidos ácidos o más comúnmente identificados como anhídridos. Ejemplo, el que tenemos aquí escrito, el fósforo. El fósforo tiene valencia 3 y valencia 5. El fósforo es un no metal, principalmente va a actuar con valencia negativa. Solo va a actuar con valencia positiva cuando reacciona con el oxígeno, como en este caso, que va a formar anhídridos, porque el oxígeno en la mayoría de los casos va a reaccionar con un número de oxidación igual a -2. El oxígeno es bastante constante en su número de oxidación -2 en recibir o en atraer 2 electrones de otros elementos químicos. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a probar con valencia 3, valencia 2, intercambiamos, me queda P2 o 3. Y en este caso ya no se llaman óxidos, se van a llamar anhídridos y van a tener la misma base del nombre del no metal, en este caso fósforo, y si es la menor valencia, va a ser la terminación oso. En este caso, fosforoso. Si lo intercambio con la valencia 5 del fósforo, P2 o 5, va a ser un anhídrido fosfórico. Esta es la mayor valencia. Se sigue el mismo principio que cuando se calculan óxidos, solo que cuando son no metales reciben el nombre de anhídridos en la nomenclatura tradicional, que es la que vamos a estar utilizando. También tenemos casos especiales de anhídridos, que es el caso del cromo cuando actúa con su valencia 6 y va a formar el compuesto que se llama anhídrido crómico. No existe un anhídrido cromoso, solamente existe el anhídrido crómico, que es el cromo reaccionando con su valencia 6 ante el oxígeno con su valencia 2 y nos da lugar a este compuesto. Y el manganeso, que va a actuar con sus valencias 6 y 7 y va a originar anhídrido mangánico y anhídrido permangánico, que son esos dos casos especiales del manganeso que tiene 5 probables números de oxidación. Hay otro caso que se tiene que tener en cuenta en el grupo de los no metales que tienen mayor variación de número de oxidación, que es el caso de los halógenos. Los halógenos que pertenecen al grupo 7A, cloro, bromo, yodo, tienen 4 probables números de oxidación. Estos que están indicados aquí. 1, 3, 5 y 7. Los mismos van a reaccionar con el oxígeno y de acuerdo al número de valencia con el cual reaccionan, van a llevar
el nombre. Si es el cloro el que reacciona con el oxígeno con su valencia 1, va a llevar el nombre de anhídrido hipocloroso. Se le va a poner el prefijo hipo con H y la terminación oso. Si actúa con su valencia 3, va a ser cloroso con la valencia 5 clórico y con la valencia 7 va a llevar el prefijo per y va a ser perclórico, que son casos que tenemos que conocer cuando le vamos a poner nombre a nuestros anhídridos. Entonces, sí, Carlos, adelante. Profe, yo no entendí, o sea, ¿cómo vamos a ver con qué valencia va a actuar? Por ejemplo, viste en el caso del fósforo con el oxígeno, tienen dos números de oxidación y Sí, con uno le da fosforoso y otro con otro fosfórico. Y yo no entiendo cómo vamos a ver con cuál va a actuar. normalmente eso es algo que a ustedes se les indica. Ahora, cuando estamos practicando y como estamos estudiando la parte teórica de química, a ustedes se les va a indicar el número de valencia con el cual actúa un determinado elemento. O sea, se les va a decir, calculen el anhídrido formado por el fósforo con valencia 3. O sea, esa información ustedes van a tener. Lo que es importante es recordar que se tiene que dar ese intercambio de números de oxidación. Ya, entiendo, gracias, profe. De nada. A veces, cuando les damos ejercicios, sí, adelante Antonella. Profe, solamente los halógenos, que es el cloro, bromo y yodo, es lo que tienen esas cuatro, tipo el 1, el 3 y el 5, que se le agrega hipo y per. Solamente en esos tres pasaría, ¿verdad? No Eso en... pasa, me falta un elemento aquí que es el flúor. Son 4, son flúor, bueno, en realidad flúor principalmente usa el 1. Los 3 principales van a ser cloro, bromo e yodo. Dale, gracias, profe. De nada. Les iba a comentar un caso. Hay veces que cuando les damos ejercicios para que ustedes vayan practicando las combinaciones, les decimos, combinen oxígeno con cloro. Entonces, cuando es con finalidades didácticas de ir practicando las combinaciones y si no se les indica eh, específicamente el número de oxidación, ustedes pueden probar hacer con todas, con finalidades didácticas y finalidades prácticas de ir haciendo combinaciones. Pero el día de mañana que estemos o en una evaluación o en un ejercicio ya específico como estequiometría que vamos a ver después, sí se les va a indicar siempre cuál es el número de oxidación con el cual va a estar trabajando o va a estar interactuando un elemento con otro. Oxígeno vamos a saber siempre en la mayoría de los casos que va a ser -2. Lo que sí va a variar es el de un metal, si tiene más de uno, o el de los no metales. Entonces, es el primer grupo de los binarios que son los que tienen oxígeno. El otro elemento que también forma una amplia gama de compuestos es el hidrógeno. Y podemos tener el mismo caso. El hidrógeno combinado con metales o combinado con no metales. Cuando el hidrógeno se combina con metales, se nos va a formar un compuesto que lleva el nombre de hidruro. En lugar de ser óxido, es un hidruro. Y va a seguir el mismo camino de nomenclatura. Si el metal tiene una sola valencia, como estamos viendo en este ejemplo, va a ser hidruro. Ay, no sé qué hice. Acá, es hidruro de sodio. Si tiene dos valencias como el hierro, puede ser hidruro ferroso o hidruro férrico. Solamente va a cambiar la nomenclatura. Y podemos tener también el hidrógeno combinado con no metales. Cuando tenemos hidrógeno combinado con no metales,
podemos tener dos casos. El caso 1, en el cual vamos a combinar hidrógeno con elementos del grupo 7A con halógenos como flúor, cloro, bromo, yodo, que siempre, esto sí es importante recordar, cuando va a ser hidrógeno con uno de estos elementos, siempre van a actuar solamente con su valencia 1. Aquí no hay 1, 3, 5 y 7, solamente con valencia 1. Y si van a actuar azufre, selenio y teluro, solamente con valencia 2. Y se me van a formar unos compuestos que son muy específicos, que llevan el nombre de ácidos hidrácidos. Entonces, como vemos en esta parte que está escrita, son los no metales, flúor, cloro, bromo, yodo, valencia más 1, y azufre, selenio y telurio, valencia más 2. También el hidrógeno actúa siempre con valencia menos 1. O sea, si oxígeno menos 2, hidrógeno valencia menos 1. Tiene mucha tendencia a aceptar un electrón. Y se nos va a formar estos compuestos, en el caso 1, que reciben el nombre de ácido, el nombre del elemento, aquí el ejemplo es el flúor, y la terminación hídrico. Puede ser ácido fluorhídrico, puede ser ácido sulfídrico, si es el azufre, puede ser ácido clorhídrico, si es el cloro. Pero van a llevar siempre la terminación hídrico en el caso 1, que es hidrógeno con no metales del grupo 7A y del grupo 6A. El otro grupo dentro de las combinaciones de los no metales con el oxígeno recibe el nombre de casos especiales, porque son nombres específicos que tenemos que conocer dentro de química, que son las combinaciones de aquellos no metales que tienen valencias 3 y 4 con el hidrógeno. Y es así que tenemos al amoníaco, NH3, a la fosfamina, PH3, a la arsenamina, fórmula del arsénico H3, CH4 metano, por ejemplo. Estos son compuestos especiales que tenemos que conocerlos. No los vamos a calcular porque ya vamos a conocer sus nombres y sus fórmulas respectivas de estas combinaciones de los no metales con el hidrógeno, en su caso 2, de compuestos especiales. Entonces, estos son los dos grupos en los cuales podemos combinar el hidrógeno, valencia menos 1, con metales o no metales. Y que también podemos, sí, Carlos, adelante. Profe, no sé si es a mí, no se corta mucho tu audio. Bueno, déjenme entonces, voy a apagar mi cámara, a ver si ahí me escuchan mejor o se corta menos el internet. Entonces, cuando tenemos al hidrógeno combinado, podemos tener con metales que se van a formar hidruros o con no metales que se nos van a formar ácidos hidrácidos o compuestos especiales, caso 1 y caso 2. Que también podemos formar como un compuesto binario. Ya vimos los que se originan a partir del oxígeno, los que se originan a partir del hidrógeno, pero podemos también combinar un metal con un no metal. Aquí no hay ni oxígeno ni hidrógeno en la combinación. Va a haber un metal con un no metal. ¿Y qué se nos va a formar? Se nos va a formar
un compuesto que vamos a identificar como una sal binaria. Después vamos a ver otros tipos de sales, pero esta va a ser una sal binaria. Vamos a ver un ejemplo. Tengo el cloro, el no metal cloro, con el metal sodio. Me voy a remontar a ver mi oxidación cuando se forman sales binarias. El no metal siempre va a actuar con su menor valencia. Entonces ustedes pueden ver todas las valencias que tiene y va a usar la menor siempre. Entonces se van a intercambiar y se me forma este compuesto que tengo aquí. ¿Y cómo le vamos a poner el nombre a una sal binaria? Vamos a utilizar la raíz del no metal. Como aquí usé el cloro, va a ser un cloruro y va a ser de sodio. ¿Por qué de sodio? Porque el sodio tiene una sola valencia. Si uso el cloro en estos dos ejemplos de aquí, si uso el cloro con el hierro, valencia más 2, va a ser un cloruro ferroso. Y si lo utilizo con valencia más 3, va a ser un cloruro férrico. Va a seguir la misma tendencia, por decirlo así, de la nomenclatura cuando utilizo la formación de compuestos con oxígeno o con hidrógeno. Y estos son los compuestos binarios. En realidad los binarios son los más amplios, o tenemos la mayor diversidad de compuestos binarios, porque ya después los ternarios o terciarios se van a ir formando adicionándole agua a estos compuestos. Entonces vamos a ver un resumen de las combinaciones binarias. Las oxigenadas con oxígeno siempre pueden ser con metal formando óxidos o con no metales formando anhídridos. Las no oxigenadas, este es el primer caso. El segundo caso, las no oxigenadas, son con hidrógeno. Cuando se combinan con un metal, van a formar hidruros, y cuando se combinan con no metales, tengo dos posibilidades. Si se combinan con no metales de los grupos 7A y 6A, se van a formar ácidos hidrácidos, y del grupo 3A, 4A y 5A se van a formar compuestos especiales. Y luego tenemos como nuestra tercera opción la formación de sales binarias, en donde voy a combinar un metal con un no metal y voy a obtener un no metal o la raíz del nombre del no metal con la terminación uro más el nombre del metal. Entonces son las tres combinaciones binarias que yo puedo tener o puedo ir formando. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? Sí, súper bien, profe. Ok, gracias Felipe, muy amable. Entonces vamos a conocerle ahora a las combinaciones ternarias. En las combinaciones ternarias, lo que vamos a hacer es adicionarle agua. Entonces, yo preparé así, pero ahora creo que vamos a borrar para que vean mejor. Un ratito y vamos a conocer las dos combinaciones ternarias que vamos a utilizar. Las combinaciones ternarias van a utilizar como base los óxidos, que eran las combinaciones de metal con oxígeno, y los anhídridos, que eran
no metal con oxígeno. Un óxido, el que se nos formó cuando combinamos sodio con oxígeno, por ejemplo. Era +1, -2. Esto intercambié y me quedó Na2O, óxido de sodio. Cuando yo voy a formar un hidróxido, una forma más fácil de formarlo es utilizando el ion hidroxilo. El ion hidroxilo o OH tiene una valencia igual a -1. Entonces, químicamente, la formación de un óxido de un hidróxido como combinación ternaria es la adición de agua a un óxido. O sea, químicamente es tener Na2O más agua. Para que sea más sencilla nuestra formación, nosotros llevamos a utilizar el ion hidroxilo que siempre está presente en los hidróxidos. Entonces vamos a hacer lo siguiente cuando vamos a formar hidróxidos. Vamos a escribir nuestro metal, sodio, con su valencia +1 y le vamos a hacer reaccionar con este compuesto. Pongo entre paréntesis porque van juntos el oxígeno y el hidrógeno cuando forman este ion, que tiene valencia -1. Entonces, al intercambiar, voy a obtener este compuesto. Y este compuesto es un hidróxido de sodio. La palabra hidróxido viene de adicionar hidrógeno a un óxido, como su nombre lo dice. Vamos a ver ahora si tenemos óxidos con elementos de valencias distintas, como cuando teníamos el hierro con valencia 2 y el hierro con valencia 3, que son estos dos. Voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a escribir el hierro con su valencia +2 y el hierro con su valencia +3. Voy a hacerle reaccionar con el ion hidroxilo con su valencia -1 y se me van a formar estos compuestos. La valencia 2 del hierro le afecta al ion hidroxilo, por eso lleva el subíndice 2. Y aquí va a llevar el subíndice 3. ¿Qué se me formó en estos dos casos? Un hidróxido ferroso y un hidróxido férrico. Ya con la nomenclatura vamos siguiendo la misma dinámica que seguimos con las combinaciones binarias. Ahora vamos a agregarle agua a los anhídridos. En el caso de los anhídridos es básicamente recordar aquella forma que nos enseñaban a hacer la adición o la suma cuando estábamos en la escuela. Vamos a sumarle agua. Aquí tenemos un ejemplo del anhídrido carbónico, el carbono con su valencia 4, oxígeno con su valencia 2, y nos formó el compuesto dióxido de carbono. Y le voy a sumar agua. Le voy a borrar esta parte para mostrarles de que es bien sencillo sumarlo de esta manera. Como cuando yo voy a sumar dos números, los coloco uno debajo del otro, un poco por separado el oxígeno para formar bien mi compuesto y el oxígeno debajo del oxígeno de mi anhídrido, el oxígeno del agua. Voy a sumar y me va a quedar H2 del hidrógeno, carbono que bajo de mi anhídrido carbónico
y sumo los oxígenos. 2 más 1. El 1 no se escribe. Y oxígeno 3. Ahí ya formé lo que va a ser mi ácido carbónico. Entonces es adicionarle a esos anhídridos que yo tenía una molécula de agua. Pero cuando yo estoy formando ácidos, hay unos casos específicos también a conocer que reciben el nombre de ortoácidos, que se forman con 4 elementos que están señalados aquí en rojo: el fósforo, el arsénico, el antimonio y el boro. Esos 3 elementos forman ortoácidos. ¿Qué son los ortoácidos? Son distintos compuestos que yo puedo originar a partir de los ácidos de estos elementos, sumándole 1, 2 o 3 moléculas de agua. Y lo vamos a ver aquí en estos ejemplos. Hice la reacción del fósforo con su valencia 5 con el oxígeno y obtuve el anhídrido fosfórico. Si yo le sumo, como tenemos aquí, una molécula de agua, voy a tener un ácido que no es solamente fosfórico porque deriva del anhídrido fosfórico, sino que va a llevar el prefijo meta, va a ser un ácido metafosfórico porque le sumé una molécula de agua. Le puedo sumar 2 moléculas de agua y voy a formar un ácido pirofosfórico, o le voy a sumar 3 moléculas de agua y voy a tener un ácido ortofosfórico. Solamente con fósforo, arsénico, antimonio y boro. Solamente con esos 4 elementos. Cuando se lee en la nomenclatura, ustedes leen la nomenclatura de ácidos de estos elementos, cuando se expresa solamente ácido fosfórico, no llevan los prefijos meta o piro, les va a estar indicando que es ortofosfórico. Porque uno puede escribir ácido ortofosfórico que tiene 3 moléculas de agua, o directamente ácido fosfórico. El prefijo orto no es obligatorio escribirlo. Sin embargo, los prefijos meta y piro siempre tienen que estar escritos. Si solamente a un anhídrido es arsenioso, arsénico, o a un anhídrido fosfórico, fosforoso, le sumo una molécula de agua, tiene que ser meta. Si le sumo 2, tiene que ser piro. Si le sumo 3, puede llevar ortofosfórico o directamente puede escribirse fosfórico. Entonces, ese sí es un cuidado que tenemos que tener con estos 4 elementos. Y otro caso especial es el de los elementos azufre, selenio, teluro y cromo, la unión del anhídrido crómico. En estos casos, automáticamente, cuando se le suma una sola molécula de agua, como a cualquier ácido, pueden llevar la terminación orto. Es correcto. Si ustedes leen ácido ortosulfúrico o un ortotelúrico, es correcto, no es muy utilizado. No van a encontrar en muchos libros, pero si lo encuentran, eso no es un error. Se suele utilizar la formación de ortoácidos con estos 4 elementos, pero es una sola molécula de agua. Es al fósforo, al arsénico, al antimonio y al boro
a los que sí ustedes le pueden sumar 1, 2 o 3 moléculas de agua. Y de esa forma se nos forman o se nos originan nuestros compuestos ternarios, que son dos, hidróxidos y ácidos. Los dos compuestos ternarios que vamos a utilizar y vamos a conocer pueden ser esos dos. Hasta aquí, ¿alguna preguntita, algo que quieren que les aclare con mayor detalle? Bueno. Entonces vamos a uno más. Las combinaciones cuaternarias. Ya las combinaciones cuaternarias vamos a utilizar combinaciones ternarias. Vamos ya a utilizar los insumos que formamos hasta ahora. Y en el campo de las combinaciones cuaternarias, la combinación más común químicamente hablando van a ser las sales neutras, en donde va a combinarse un ácido con un hidróxido para darnos un compuesto cuaternario que va a recibir el nombre de sal. Va a ser diferente a la sal binaria, en la que yo combiné metal con no metal. Aquí el ácido más el hidróxido me va a dar sal o sal del ácido y se me va a formar agua en esta reacción. Voy a borrar y voy a escribirles paso a paso porque así se ve mejor a veces. Voy a escribir dos ácidos. Ejemplo, ácido nítrico y un hidróxido, hidróxido de sodio. ¿Qué ocurre cuando interaccionan estos compuestos entre sí? Ocurre lo siguiente, vamos a poner en color. El ion hidroxilo, que está ya combinado en mi hidróxido, se va a combinar con el hidrógeno que está presente en mi ácido. Estos dos se van a combinar y van a formar moléculas de agua. ¿Y qué pasa? Y pasa que estos otros iones, el metal de mi hidróxido, se va a combinar con el ion que se forma de mi ácido. Estos dos se van a combinar y van a formar este compuesto. Este compuesto es una sal. La sal van a tener un nombre, una nomenclatura un poco distinta. Vamos a utilizar la base, vamos a escribir aquí el nombre, ácido nítrico e hidróxido de sodio. Entonces, para escribir el nombre de nuestra sal, vamos a fijarnos en la terminación de nuestro ácido. Es terminación ico. Entonces, si la terminación es ico, nuestra sal en el ácido, vamos a escribir así, en el ácido, terminación ico, en la sal va a ser terminación ato. Y si en el ácido tiene terminación oso, en la sal va a tener terminación ito. ¿Cómo es esto? Usamos la misma base, NIT, y va a ser nitrato. ¿Y qué nitrato va a ser?
va a ser un nitrato de sodio, porque le va a acompañar el nombre de el metal que le está acompañando. Si esto fuese un hidróxido ferroso, sería nitrato ferroso o nitrato férrico. Siempre lo que vamos a estar realizando es la base del nombre de nuestra sal se hace en función a mi ácido y la terminación en base al hidróxido. Pero siempre se me van a formar por la interacción de ácidos con bases. Y tienen ustedes en el material de referencia las principales terminaciones, que es la que aquí no se ve muy bien, ¿verdad? Pero las principales terminaciones de ciertos iones que se forman cuando se originan sales. Estas reciben el nombre de sales neutras porque en la reacción se formó automáticamente una molécula de agua y la sal respectiva. Pero esto no va a pasar siempre. Puede ocurrir el siguiente caso. Voy a tener que adicionar, voy a borrar y voy a borrar. Sí, Carlos, adelante. Escucho. Profe, para el Sí. caso anterior colocaste vos primero el sodio y después el nitrógeno. Eso tiene algo que ver porque no, o sea, no tenemos que respetar cuál es más electronegativo, cuál es menos electronegativo, cosas así. Sí, cuando uno escribe la sal, siempre va a ir primero el metal y luego el ion de carácter electronegativo. Así mismo como estás diciendo. Entiendo, profe. Gracias. Cuando quieras, voy a borrar y voy a escribir aquí los otros dos casos que me pueden ocurrir. No siempre nuestra sal va a salir neutra. Hay veces que puede salir ácida y hay veces que puede salir básica. Vamos a ver esos dos casos. Imaginémonos que tenemos un ácido nítrico, vamos a usar el mismo compuesto, que va a reaccionar con un hidróxido ferroso. Vamos a escribirle sus nombres para recordar siempre. Ácido nítrico, un hidróxido ferroso. ¿Qué pasa? Lo primero que vamos a buscar es la formación de agua. Tengo un hidrógeno en mi ácido nítrico y aquí en mis iones hidroxilos tengo dos. Bueno, un hidrógeno, dos iones hidroxilo, voy a formar una molécula de agua. Y me va a sobrar por decirlo así, un ion hidroxilo. ¿Qué acontece en estos casos? También se va a continuar combinando el metal con el ion de mi ácido. Entonces voy a escribir teniendo en cuenta, como estuvimos indicando, primero escribo el metal, el hierro, y luego escribo, voy a dejar un espacio, el ion nitrato. Como a mí me sobró aquí un ion hidroxilo, yo no puedo dejarle de lado a este ion. No tengo un hidrógeno adicional para formar dos moléculas de agua. Entonces lo que voy a hacer es adicionar en mi compuesto aquí este ion hidroxilo. Entonces mi compuesto tiene un espacio en el cual le adiciono a ese ion hidroxilo que no se pudo combinar del todo para formar una molécula de agua. En estos casos se me forma una sal que se conoce como sal básica. Cuando a mí me sobra un OH
se me forman sales básicas. ¿Y cómo se llaman estas sales o cómo le pongo nombre? Y es un nitrato, porque sigue derivándose del ácido nítrico básico y lleva la terminación ferroso. Es un nitrato básico ferroso. Cada vez que ustedes lean la palabra básico acompañándole a el nombre de una sal, terminación ato o ito, les está indicando de que hay un ion hidroxilo que queda en el medio del catión y del anión que forma la sal. Este es el caso de sales básicas. ¿Y qué también puede ocurrir? Puede ocurrir que yo tenga un ácido sulfúrico, voy a ponerle aquí nombre, ácido sulfúrico, que va a reaccionar con un hidróxido de sodio. Vamos a formar siempre, primero vamos a formar agua, mi ion hidroxilo y mis hidrógenos. Aquí no me sobró ningún OH, todos mis OH se combinan. Me sobra un hidrógeno. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo, formo mi molécula de agua, identifico mis iones, sodio, sulfato, y escribo primero mi metal, dejo un espacio para mi ion sulfato y escribo en el medio el hidrógeno que no pude combinar totalmente en la reacción. Y en este caso se me forma una sal ácida. Cuando yo tengo un hidrógeno que no pude combinar del todo, se me forma una sal ácida. ¿Y cómo se llamaría este compuesto? Viene del ácido sulfúrico, sería un sulfato ácido de sodio. Y este es el caso que podemos tener cuando se nos forman sales ácidas. Cuando nosotros vamos a hacer las combinaciones, en la gran mayoría de los casos vamos a obtener sales neutras, pero pueden también desarrollarse sales básicas o sales ácidas. Siempre se nos va a indicar cuando queremos trabajar o queremos combinar y formar una sal ácida o una sal básica, pero que ustedes conozcan de que puede darse la presencia de una sal básica o de una sal ácida. Y me preguntarán, ¿y qué pasa si yo quiero combinar el primer caso, ácido nítrico e hidróxido ferroso, y no quiero que se me forme una sal básica? Yo quiero una sal neutra. Y si vamos al caso directo, se me forman sales básicas. ¿Qué haría? Perdón. Haría lo siguiente. Quiero escribir aquí al lado. Profe, ¿será poder repetir un rato porque te fuiste un momento? Bueno, estoy contando que en la gran mayoría de los casos en química se me van a formar sales neutras, pero que existe la posibilidad de que se me formen de manera natural sales básicas y sales ácidas. En estos casos, ¿qué haría yo si quiero que de la unión, por ejemplo, de ácido nítrico con hidróxido ferroso,
que naturalmente se me forma una sal básica, se me forme una sal neutra. Haría lo siguiente. Voy a poner aquí una separación y vamos a cómo yo convertiría esta ecuación de ácido nítrico que reacciona con hidróxido ferroso en una sal neutra. Para que mi sal sea neutra, tengo que formar primeramente las moléculas de agua. En el primer caso, acá teníamos 2 OH, voy a escribir nada más como recordatorio, y aquí tengo un hidrógeno. Necesitaría un hidrógeno más para poder formar así 2 moléculas de agua. Voy a escribir nada más aquí una molécula de hidrógeno me falta. Voy a recordar en este caso la importancia de números de oxidación. Específicamente voy a recordarme el número de oxidación de mi metal. El número de oxidación de mi metal es +2. Y voy a tener presente que el número de oxidación del hidrógeno es +1. Cuando forma ácidos, puedo identificar con números de oxidación +1. Como mi molécula tiene que ser eléctricamente neutra, todo este ion que le acompaña al hidrógeno va a tener valencia -1. Vamos a hacer acá en cálculo auxiliar. Para formar sales neutras. Voy a escribir mi ácido, hidrógeno, valencia +1, solo para recordar, siempre hidrógeno en entonces el ion que le acompaña a mi metal va a tener la misma valencia, solo que de carga negativa, -1. En el hidróxido, el hierro, valencia +2. Entonces, para que se me forme la sal neutra, voy a intercambiar las valencias ¿de qué? Las valencias de mi metal, del hidróxido, con la valencia de mi ion del ácido. Les escribo acá. Para formar sales neutras, intercambiar valencias del metal, del hidróxido con valencia del ion del ácido. Entonces escribo primero el metal. ¿Cuál es la valencia que tiene el ion del ácido? -1. Solo para hacerlo gráfico, escribo el subíndice 1.
Y luego voy a escribir el ion del ácido, NO3. ¿Cuál es la valencia que tiene el metal? El metal tiene valencia 2. Entonces le escribo un subíndice 2. Entonces se me forma una sal neutra de la siguiente manera. Ya no escribo el 1, escribo solamente el ion y el subíndice 2. Esta es una forma en la cual, utilizando los números de oxidación o valencia, yo puedo formar sales neutras cuando naturalmente se me forman sales ácidas o sales básicas. Entonces voy a intercambiar esas valencias para obtener de esa manera una sal neutra. ¿Y qué va a hacer acá? Mi sal va a ser un nitrato. Ya no voy a llevar la palabra básica ni ácida porque es neutro. Un nitrato ferroso. Entonces, ese es un proceso que podemos realizar cuando yo hice de la manera normal una reacción ácido-hidróxido. Descubrí que la sal que se me formaba era básica, pero yo no quiero tener una sal básica, yo quiero tener una sal neutra. Entonces, voy a intercambiar esas valencias y ven cómo el compuesto que se me forma es distinto. Aquí tenía un solo ion nitrato y en la sal neutra ya lo tengo con el subíndice 2. Entonces, esa es una estrategia que vamos a utilizar cuando queremos que se nos formen sales neutras y no se nos forman. Entonces, intercambiamos las valencias y vamos a obtener la sal neutra de la reacción de ese ácido con ese hidróxido. A ver, preguntitas de lo que hicimos hasta aquí o de esta parte. Profe, la última parte nos puede dar otro ejemplo, profe. Vamos a hacer el de abajo. El de la sal ácida vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a ver, abrir una nueva página, vamos a limpiar. Sí, adelante, Antonella. Hola, profe, cuando vos hiciste las sales neutras, ¿no se le agrega más el agua? Sí, le agregamos también el agua. Ok. Siempre le vamos a agregar el agua. Tenés toda la razón. Yo acá me olvidé de que le tengo que sumar agua. Ay, no tengo espacio, pero sí, siempre va a llevar agua. Entonces vamos a hacer ahora el mismo ejemplo donde se nos formó una sal ácida, ácido sulfúrico con hidróxido de sodio. Vamos a hacer. Ácido sulfúrico más hidróxido de sodio. Ya sabemos que se nos forma una sal ácida. Entonces ahora identificamos números de oxidación. Sodio más 1. Veo en mi tabla, si no recuerdo. Y aquí, fíjense, el hidrógeno tiene un subíndice 2. Siempre el hidrógeno lleva más 1 como número de oxidación o número de valencia. Pero como tiene este subíndice 2, le afecta al número de oxidación para el equilibrio eléctrico. Entonces, en realidad, todo este grupo de hidrógeno 2 tiene un número de oxidación más 2. Y para que esté en equilibrio esta molécula, el ion sulfato, este ion SO4, tiene una valencia menos 2. Siempre estas atomicidades son los subíndices que le acompañan, van a afectar, van a multiplicar al número de oxidación. Eso no se olviden, es un detalle que siempre tenemos que tener presente. Por eso el número de oxidación del sulfato es
menos 2. Entonces voy a hacer los intercambios respectivos en la formación de mi compuesto neutro. Mi metal, sodio, y el sodio le acompaña la valencia del ion 2. Entonces lleva un subíndice 2. Y al ion sulfato le acompaña la valencia del sodio, que es 1. Entonces no hace falta que escriba que la valencia es 1, más agua. En este caso, entonces se me formó un sulfato. Ya no es ácido, es un sulfato neutro, entonces solamente escribimos sulfato de sodio. A ver, preguntitas, ¿se comprende esta parte de nuestro intercambio de valencias, el cálculo de la valencia de nuestro ion del ácido? Sí, Carlos, adelante. Si no hiciéramos el intercambio de valencias, quedaría un ácido. ¿Cómo quedaría, verdad? Si no hacemos el intercambio de valencias, va a quedar así, como este caso. Va a quedar una sal ácida. Ya, perfecto. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es el proceso básico, vamos a decir, escribir el ácido con el sodio, extraen la molécula de agua y ahí se van a dar cuenta si la sal que se les forma ya es neutra o ya es ácida o es básica. Cuando es ácida o básica, ahí pueden volverla neutra. Del hidroxilo, y el hidroxilo se combina. Aquí, en este caso, que me preguntan del hidroxilo, este hidroxilo se combina con el hidrógeno. Y esta combinación va a darme agua. Siempre voy a tener agua como producto. A ver, otra preguntita. Esto de hecho, que a medida que uno lo va practicando, van a ir tomándole el ritmo y van a ir comprendiendo qué ir haciendo cuando quiero tener una sal neutra. La gran mayoría de los casos vamos a buscar las sales neutras, pero cuando no se me forma naturalmente una sal neutra, tengo que ver cómo formar esa sal neutra, cuando tengo una sal básica o cuando tengo una sal ácida. Entonces, eso también cuando vamos practicando, vamos a ir descubriendo cómo ir haciendo que se nos vuelvan neutras las sales. Pero siempre una sal va a ser el producto de la interacción de un ácido con un hidróxido. Siempre esa combinación va a darnos una sal. Bueno, entonces hasta aquí es la presentación, la clase que quiero desarrollar con ustedes el día de hoy. Quiero invitarles que hagan el ejercitario. Tenemos propuestas de ejercicios, de combinaciones, de identificar iones en nuestro material. Entonces, vayan practicando para ir tomando ese ritmo. Y si queda la duda de algún ejercicio que se hace durante esta semana del ejercitario, me avisan y el próximo jueves, antes de dar el siguiente contenido, vamos a resolver esos ejercicios para que queden claros para todos. Entonces es muy importante para mí que ustedes me cuenten, ¿verdad? Si tienen alguna duda en un ejercicio, vamos a resolver juntos para aclarar. Eso es súper importante para que podamos tener siempre las ideas claras. Entonces les voy a invitar a realizar esos ejercicios que están indicados en nuestro Classroom y anotar cualquier duda, consulta, escribirme para que podamos resolverlo también
así como estuvimos escribiendo ahora el próximo jueves. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Sí, De adelante. este, de este último, profe, lo que no me queda bien claro, unas cositas. Y pregúntame, vamos a ver si podemos aclarar. Ya te doy la ¿Ves? palabra, Antonella, un ratito. ¿Ves que tuvimos las combinaciones, verdad? Y en el sulfato de sodio, sí, tipo las valencias se intercambiaron y quedaron todos equilibrados. Pero del otro lado, pues hay dos de hidrógeno y después el OH, y esos se combinaron juntos. Sí, Y faltaría un hidrógeno, o ¿cómo sería ahí? Tipo el equilibrio sí. del intercambio. Nosotros todavía no vimos equilibrio ahora, o sea, en realidad esta ecuación no está equilibrada. Nosotros no vimos equilibrio. Pero voy a mostrarle un ratito a Carlos porque yo entiendo yo perfectamente ya lo que vos me estás diciendo. Vos me decís, si acá tengo dos hidrógenos y acá tengo un OH, no está equilibrado y tenés toda la razón. ¿Cómo equilibraría esta ecuación? Como tengo dos hidrógenos del lado de mis ácidos, yo tengo que tener dos OHs para que se me puedan formar dos moléculas de agua. Ese es el equilibrio que yo entiendo que vos me estás comentando que no hay y tenés toda la razón porque yo no les mostré equilibrio todavía. Pero con lo que vos me estás diciendo, eso es lo que hacemos porque tiene que quedar equilibrio de masa, es decir, la misma cantidad de átomos en los reactivos y en el producto. Entonces, como tengo dos hidrógenos, tengo que tener dos OH. Entonces, lo que voy a hacer es sumar, no es sumarle, agregarle un 2, es decir, hacer reaccionar dos moléculas de hidróxido de sodio para que se me formen como producto dos moléculas de agua. Y ahí está en equilibrio mi ecuación. Creo que eso es lo que vos me estás diciendo, Carlos, ¿verdad? Sí, profe, eso es mi duda. Sí, y es eso. Cuando ya vamos a equilibrar, vamos a ir agregando esos números que van a ser los coeficientes de equilibrio de mi ecuación. Perdón, Antonella. Adelante, te doy la palabra. No, profesora, la misma pregunta. Ya me respondiste, gracias. Ah, ya, perfecto. Sí, sí, yo no les mostré equilibrio, pero ya aprovechando la consulta, sí, uno le va a agregar ese coeficiente para tener el equilibrio de masa de la reacción, que lo vamos a ver también más adelante, porque cuando hagamos cálculos tenemos que tener nuestra ecuación balanceada, tanto eléctricamente como en masa. Perfecto, gracias, profe. Cuando quieras. Súper bien, así vamos aclarando. Bueno, entonces les voy a dejar con la tarea. Hay también videos tutoriales que están todos invitados a ver en nuestro Classroom sobre el tema que estuvimos desarrollando hoy. Y la clase que les compartí también, yo subo la clase si ustedes quieren ver en el Classroom, pero automáticamente todos los que entraron con la invitación en el Google Calendar del Classroom pueden ver también ya directamente el video. Así que como les sea más fácil, darle clic al Google Calendar o ver el video que yo subo. Entonces, si quieren volver a ver la clase que estuvimos desarrollando el día de hoy y hacer la tarea para que el próximo jueves cualquier duda, inquietud que quede, podamos también evacuar y que todo quede claramente para continuar avanzando con el desarrollo de nuestros contenidos. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia. Sí, Carlos, adelante. Profe, Sí, estoy mirando el ejercitario. Me sí, dice, por ejemplo, óxido de manganeso, que sí. contenga el ion manganeso con 3 positivos arriba. Se está refiriendo básicamente a que use la valencia 3 del Valencia, manganeso. así mismo, al que use la Valencia 3. Ok, y otra consulta, profe. ¿Qué libro recomendás para hacer más ejercicio en caso de que tengamos más tiempo o el chunk nomás? El Chan. Bueno, el Chan nomás tienes muchísimo ejercicio, Carlos. No, realmente que todavía no vi, pero es entonces. El Chan es el que nosotros usamos como base para elaborar nuestro material, Dale, profe. Muchas gracias. cuando quieras. Así que
gracias a todos por su presencia y que tengan una muy buena tarde. Nos vemos el próximo jueves. Chao, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Nos Chao, vemos, profe, gracias a gracias. ustedes. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, una pregunta.